Hola, muy buenas noches, buenas tardes o buenas noches, también frías. Estamos en el tercer encuentro de los 4 programados por el Teatro Palacio Valdés con ocasión del 25º aniversario de su restauración. Una restauración que, por cierto, en su momento supuso quizá un milagro. El Centro de Documentación Teatral, que se creó en el año 84, explicaba que del 84 al 92 se habían cerrado 40 teatros en España. O sea que estar en este hermoso edificio en este momento corresponde a esas excepcionalidades que se pueden considerar en cierto modo milagros, ¿no? Bueno, hoy han tenido la gentileza de acompañarnos en este tercer encuentro 2 grandes del mundo de la escena que necesitarán poca presentación, pero que aparte de sus virtudes en el mundo del teatro, sin duda nos ofrecerán también grandes dosis de inteligencia y de humanidad, ¿no? Al fin y al cabo, el teatro no es más que creatividad e inteligencia puesta en pie. En el caso de Lola, incluso aquellos que estuvieran más alejados del teatro, y no es el caso de los que hoy estamos aquí, sin duda ya conocen su biografía. Los que pertenecemos a una generación ya un tanto antigua, como es mi caso, no la conocimos en su época de radio, pero sí inmediatamente después en los estudios 1 de televisión de los años 60, 60 y tantos, ¿no? Y claro, ha dejado para el recuerdo colectivo muchísimas cosas, entre ellas 5 horas con Mario, que dentro de nada volverá ella en una 6ª gira. Yo diría que Lola, más que una actriz soberana que todos reconocemos, es casi, o sin casi, patrimonio nacional. En el caso de José Carlos Plaza, se trata de un director de gran prestigio, pero como comentábamos hace un rato, los directores tienen la ventaja de ser un tanto más anónimos en términos populares que actores y actrices, ¿no? De todas maneras, acerca de José Carlos Plaza se ha escrito que si hubiera sido norteamericano, yo no sé si él lo leyó en su momento o si lo recuerda, habría sido en Estados Unidos Sam Mendes, por aquello de su atención tanto a lo clásico como a lo moderno, como a lo ultramoderno, ¿no? Aparte de que, en fin, no solo es el teatro quien ha reclamado su atención y su sabiduría en la dirección, sino también las óperas. De modo anecdótico he de contar que buscando, entre otros muchos documentos, ¿no?, para preparar este encuentro, datos sobre José Carlos Plaza, en Wikipedia me encontré con una sorpresa. Wikipedia se supone que es un mapamundi del tamaño del mundo, que decía Borges, y sin embargo, en el caso de José Carlos Plaza, quizá por la extensión, ¿no?, de su obra, solo hay una selección, no se completa, no está todo, ¿no? Y no está todo quizá porque han sido alrededor de 60 obras de teatro, si he contabilizado bien en otras fuentes, un poquito más, con algo más de 60, algo más de 25 óperas. Y también, por otro lado, una relación con Asturias, no solo la que ha tenido con este teatro, sino también con Víctor Manuel y Ana Belén, más allá en el caso de Ana Belén de los teatros, en lo que se refiere a sus giras. Esto es, ¿no? De modo que yo voy a limitarme, ante tan vasto panorama de doña Lola y de José Carlos, ¿no?, voy a limitarme, antes de concederles la palabra, que es lo que verdaderamente importa en esta tarde, a indicar
cuáles han sido sus presencias aquí en el Teatro Palacio Valdés en el periodo que vamos a abarcar, ¿no? Que será lo fundamental, aparte de otros aspectos de sus biografías, que es el que va de 1992 hasta este mismo año, hasta el año 2017. En el caso de José Carlos, en el 93 y en estreno absoluto, vino con Ella Imagina. Un año después, en estreno absoluto también, El cerco de Leningrado. Luego, ya en 2005, Mirando hacia atrás con ira, y también el mismo año 2005, y en este caso es algo compartido por Lola y por José Carlos, Solas, ¿no? Posteriormente, Afterplay, Sonata de otoño, El cerco de Leningrado, Écuba, que fue un espectáculo en el Niemeyer, en la plaza pública del Niemeyer, ¿no? Abierta a la intemperie. Después El diccionario, Olivia y Eugenio, y El padre, que es la última que hemos visto aquí de José Carlos Plaza, con el enorme Héctor Alterio en la función, del que esta tarde hemos hablado mucho y bien, ¿no? En lo que se refiere a Lola Herrera, la mencionada 5 horas con Mario ya estuvo aquí, ya pudieron verla los espectadores en el Palacio Valdés en el 2004, Solas, que ya la he mencionado, 6 clases de baile en 6 semanas en el 2008, en el Estanque Dorado en 2015, y La velocidad del otoño, que es la obra en la que ahora está todavía, antes de regresar a 5 horas con Mario. Pero como digo, esta introducción casi sobraba porque seguramente ustedes tienen un conocimiento abundante, ¿no?, acerca de Lola y de José Carlos. Así que pasamos inmediatamente a lo que importa, que es... hablaba de humanidad, ¿no?, de la sabiduría y de la humanidad que podemos recoger con ellos, aparte de su sapiencia teatral. Y quería empezar por aspectos humanos, ¿no?, de sus biografías. En el caso de Lola, existió una abuela de nombre Jacinta, ¿no?, que se refugiaba de la intemperie de la vida yendo a los teatros. Y yo quisiera que ella hiciera memoria al respecto. Y en el caso de José Carlos, él cofundó el Teatro Experimental Independiente, ¿no? Okay. Que el teatro independiente en una época determinada en nuestro país tuvo un valor y una significación que sin duda merece la pena también recordar. Así que... Bueno, pues efectivamente, buenas tardes a todos. Efectivamente, mi abuela, la madre de mi madre, mi abuela Jacinta, tuvo una vida un poco difícil, por no decir mucho, ¿no? Fue una maltratada de aquella época que era el silencio más absoluto. Y mi madre y mis tías, mi madre se ocupaba de ir a ver lo que ponían en el Lope de Vega de Valladolid, que había teatro continuamente porque hacían temporadas con repertorio. Iban los más grandes a pasar 2 meses y pico o 3 en Valladolid. Y entonces mi madre iba a saber los días, las horas, todas estas cosas, porque a su padre, que viajaba, que era de la Renfe y estaba días fuera y días en Valladolid. Cuando estaba en Valladolid, pues siempre pues había unos episodios terroríficos. Y mi madre se encargaba de saber cuáles eran esos días y sacar entradas para el gallinero, porque no tenían para más, pero sacar entradas para llevar a mi abuela al teatro después de que fuera maltratada espantosamente. Entonces, desde niña yo he oído la referencia teatral que había en mi casa, era esa, porque yo se lo he oído contar a mi madre desde pequeña, ¿no? Mi abuela, aunque fuera morada de arriba abajo, se la llevaban las hijas al Lope de Vega y veían obras. Y cuando yo empecé a dedicarme a esto, a querer dedicarme a ser actriz, pues y ya empecé a trabajar, mi abuela me dijo: me gusta mucho lo que haces, Lolita, y porque
seguro, seguro, seguro que con lo que haces consuelas a mucha gente. Que, fíjate tú, para ella había sido pues un refugio increíble el teatro. Entonces con eso me quedé y con eso empecé a trabajar, ¿no? Con la ilusión de poder conectar con los demás para poder volar todos al mundo que ocupase en aquel momento. Qué bien, qué bonito. Y no, respecto al teatro independiente, no tengo tanta belleza y tanta ternura como acaba de mostrar Lola. El teatro independiente, que no es hoy el día de hablar de ello, pero el día habría que rememorar un poco, fue un teatro eminentemente político en contra de Franco. Y realmente eran unos momentos en los 70, finales de la dictadura, que fueron durísimos, como la gente sabe y recuerda. Entonces creció, por general, nació mucho en Madrid, Barcelona, luego también hubo en Sevilla el teatro, lo que eran los grupos de teatro independiente. Yo formé parte de uno de ellos, pero eminentemente eran todas las técnicas, todas las maneras de hacer teatro, ya fuera un teatro muy popular como los Goliardos o como Tábano, un teatro más profundamente político, de alguna manera intelectual, como éramos nosotros, o más de la forma del joglars. Bueno, habría una cantidad de estéticas y técnicas muy diferentes, y entonces fue un florecimiento que hubo realmente político contra un sistema de gobierno que no aceptábamos. Incluso previo al teatro independiente, para muchísima gente que se acercó al teatro, en los años 60 también, hablábamos antes de Estudio 1, sin duda la vía de aproximación fue esa, fue Estudio 1, no existía una cercanía con el teatro como puede existir ahora mismo, ¿no? Yo sí, no, lo quizá no lo sé, ¿no? Recuerdo también que en aquella época quizá de parte de los grupos independientes que también había por Asturias, ¿no? El juicio crítico era acerca de un teatro que no era de verdad, no estaba encarnado en la figura de unas personas en el escenario, sino televisado, ¿no? Existía también ese juicio crítico. Pero yo no sé qué impresión tenéis acerca de la repercusión que pudo tener en aquella sociedad. Yo creo que no tuvo una repercusión de entretenimiento, pero lo que es teatro. Yo hice muchos estudios unos, pero sin embargo me parece que entonces lo que televisión acababa de nacer, no tenía gente que escribía para televisión, y echaron mano de lo que estaba y no necesitaba exteriores y tal, echaron mano del teatro, echaron mano de la novela, y el teatro, pues bueno, y además unos autores maravillosos, los hacíamos o los deshacíamos, porque además con tan poco tiempo que se preparaban las cosas, pero lo cierto es que enganchó mucho en el público, pero yo no creo que crease espectadores, y si los creó, el público que no haya salido al teatro y que haya creído que ha visto teatro porque ha visto un texto teatral en televisión, está equivocado. El teatro es otra cosa. Entonces yo no abogo por el teatro en televisión. Creo que eso hay que avisar muy mucho para no equivocar. O sea, el teatro, yo creo que en todas las ciudades se hacía teatro y había un público teatral que luego se perdió. Pero yo hablo por Valladolid, ¿no? Y bueno, y que yo empecé en el 57 en el teatro y yo hacía giras por toda España. Yo en este teatro he estado antes de antes, ¿no? Sí. Y se hacían giras por toda España. O sea, que el teatro funcionaba, porque la televisión, hasta que arrancó un público a quedarse en su casa y sustituir la salida del mes o lo que sea por la televisión, realmente hasta que todo el mundo pudo tener una televisión en su casa, eso era muy difícil, o sea que pasaron muchos años. Pero el teatro de televisión yo creo que no ha jugado un papel. Puede haber jugado un papel como información para que la gente sepa que aquello era una obra teatral, como conocimiento de autores, de actores, de tal, pero no la función que debe tener el teatro en sí, que es elegir un espectáculo, ir a sacar las entradas, entrar en que se apaguen las luces, que se levante un telón y que ocurra lo que ocurre, ¿no? Entonces eso en televisión no pasaba. Sí, yo opino exactamente igual. Yo creo que el teatro es un hecho directo en que los espectadores reciben el sudor, el amor, la ternura de un actor en el escenario, y eso es imposible de repetir.
porque además el teatro es diario. Quiero decir que el teatro, una función, Lola lo sabe, yo la veo muchísimas veces y no hace una función igual nunca. Siempre hay una variación, siempre hay un cambio, siempre hay una manera de decir, una manera de hablar, una manera de andar totalmente diferente. Lo otro es una divulgación teatral, que como divulgación yo no sé, vale, sobre todo de literatura dramática. Yo creo que mucha gente ha conocido Chekhov y ha conocido Strindberg gracias a los estudios 1. Y los pequeños también, que había pequeño estudio, algo así. Entonces teatro de siempre también, que se hacían los... Teatro de siempre en la segunda, que se hacían los clásicos. Había también. Se hacían muchos clásicos, muchos. No, y hubo cosas que yo creo que pasaron a ser inolvidables. Yo recuerdo concretamente Calígula, con José María Rodero. Claro, bueno. Pero claro, en teatro, que yo tuve la suerte de verlo, la fuerza que te provocaba ver a Rodero hacer Calígula te rompía el alma. Bien, visto en televisión es otra cosa, te produce otro, es otro elemento. Es que, bueno, el teatro es otra cosa, es no, otra cosa, no tiene nada que ver la televisión con el teatro. Además está reñida porque hay una bronca de espacio, ¿no? O sea, ven en una cajita, por grande que sea, lo que ocurre en un escenario en directo, yo creo que esa es nuestra salvación, que todas las cosas que vienen no pueden sustituir un directo. O sea, todo está enlatado. Y bueno, esto es una maravilla, lo de poder estar todos juntos aquí, cerca, comunicarnos. ¿No? Esto no se produce más que en el directo. Entonces, lo otro son otros medios, fíjate, otras cosas. Pasándonos a hoy sobre ese tema, el otro día con una gente joven, muy joven de la Escuela de Arte Dramático de Madrid, preguntaban, ¿y las nuevas técnicas? Y yo les decía, todo lo que es para acá, usar todas las técnicas que queráis, pero de aquí a aquí, ahí no puede entrar ninguna técnica. O sea, esto del holograma, olvidarlo. Yo decía que por aquí, que hagan lo que quieran, que pongan proyecciones en 3 dimensiones, hologramas, lo que quieran. Pero de aquí a aquí, ya no hay técnica posible, porque es que esto viene desde los ancestros, ¿no? Que son siglos y siglos de comunicación directa. Por eso el teatro sobrevive. Claro, por eso no lo podrán acabar con él. No se puede acabar, claro. No. Que avanzando un poquito más, ¿no? Hablando del teatro independiente, aquel teatro que se hacía contra la dictadura y demás. Por cierto, y además se ha recordado mucho estos días en las televisiones, no sé por qué coincidencias, ¿no? El último consejo de guerra que existe es contra agentes del teatro. Claro, contra el Joglars, claro, por la Torna. Por la Torna, ¿no? ¿Qué significó la llegada de la libertad democrática para el mundo del teatro? Bueno, lo primero, yo creo que lo que para el teatro es paralelo a la sociedad. A veces avanzamos un poquito más y nos perdemos, a veces nos quedamos detrás, pero el teatro va con la sociedad, significó lo que para todos en la sociedad, entrar en una nueva vida, en una manera de pensar, en una manera en que teníamos la libertad de poder expresarnos. Eso fue el teatro y la sociedad. En el teatro, para nosotros fue muy curioso, porque de alguna manera nos permitía una libertad, pero no para poder decir lo que queríamos, porque decíamos lo que queríamos antes. Con esto famoso, la censura, yo siempre recuerdo que teníamos un pianista que tocaba una cosa, porque si venía la censura teníamos que cambiar la función. O sea, que era una historia muy divertida. Teníamos un chico que tocaba el piano, según lo que tocara, cambiábamos. O sea, nosotros hemos dicho generalmente lo que queríamos decir. Al revés, ahí lo que pasó es que entonces ya pudimos hacer lo que queríamos hacer. No teníamos obligación de decir cosas absolutamente de una manera contra el fascismo, etcétera, sino que de repente pues, podías hacer un Chekhov, podías intentar entrar en otro mundo. Entonces fue una liberación. También nos perdimos, muchos de nosotros nos perdimos también. La libertad de repente nos quitó esa línea, ese norte directo que había y nos perdimos un poquillo, ¿para qué nos vamos a engañar? Había una deformación ya de camuflar las cosas y entonces eso colocarlo en su sitio fue difícil, incluso para autores buenísimos que no pudieron sobrepasar eso. ¿No? Es que la gente joven no lo sabe, porque escribían todo con 3 sublíneas, había que leer. Sí, entre muchas aparece cosas. Una señora de negro y era España, era complicadísimo aquello. La lectura entre líneas, que se decía incluso en los periódicos, ¿no? Sí. No, yo me acuerdo de Gila, cuando llegó Gila a España, después de tantos años, decía, si es que no entiendo, decía, no, es que mira, porque no veía la manera de leer entre líneas, porque no estaba acostumbrado, pero para nosotros es que enseguida era cualquier palabra, ya sabías a qué te referían. Cuando llegó la democracia... Estando con un director y con una actriz, que además habéis hecho comentarios el uno sobre el otro en alguna ocasión,
De hecho, Lola ha dicho que José Carlos y Josefina Molina son sus directores predilectos. Eso lo quiero recordar. Y en el caso, no se trata, no intento tanto que os deshagáis en halagos el uno al otro, ¿no? Sino cuál es la concepción que tiene un director acerca de la dirección de actores y cuál es la concepción de una actriz acerca de lo que es una dirección, una buena dirección, ¿no? Bueno, una buena dirección a mí me parece que, para mí, el director es fundamental. Yo tengo que decir que me ha tocado una época donde había una gran carencia de directores, una cosa horrible. O sea, muchísimos muy malos, muy malos, muy malos. En el teatro comercial, sobre todo, bueno, pues hubo verdaderos desastres, además muy dictadores, ¿sabes? Como la época, estaban un poco... Y bueno, pues yo creo que un director que tenga una idea global de todo, a mí me parece eso admirable, ¿no? O sea, de un trabajo maravilloso, el tener la visión de todo el espectáculo, de los personajes, de cómo, de cada escena, de cómo... Eso a mí me parece alucinante. Entonces, yo creo que te tienen que dejar en una libertad vigilada, ¿no? En una libertad donde ellos puedan recibir cosas que tú incluso inconscientemente puedes hacer y que las recojan y te las entreguen después y te digan que has hecho esto. Entonces, eso no te vayas a creer que hay muchos directores, o sea, que lo hagan. Que te pongan en el sitio donde tú encuentres cosas. Que por ejemplo, yo con Josefina Molina, una cosa de decir, bueno, pero porque llegaba un momento en que creías que lo encontrabas tú, luego tenías que pararte un ratito para decir, no, me ha puesto en el sitio de descubrir esto. Entonces, bueno, ya te digo, como en mi época yo tuve que trabajar con muchos directores, muchísimos, que no funcionaban. O sea, decías el texto y eran como guardias de circulación. Ahora tú pasas para la izquierda, tú te pones a la derecha, o sea, pero era así, era una cosa tremenda. Pues yo no sé cómo estamos aquí, de verdad. No sé. Por el talento. Sí. Tu talento. Pero pero lo cierto es que era una falta de todo. O sea, tenías que trabajar muy por libre. Y trabajar por libre no es bueno. O sea, tiene que ser un equipo. Yo creo en el equipo. Entonces, cuando te obligan las circunstancias a trabajar por libre, es porque no hay una batuta. No hay una batuta que dirija ese tráfico y que ponga a cada uno en su sitio. Eso es fundamental. Entonces, yo valoro mucho a los directores como José Carlos, como Josefina. Ahora ya hay algunos más, pero vamos, yo no he trabajado con ellos. Pero sí veo sus trabajos y valoro una serie de cosas que están a la vista, ¿no? Pero es importantísimo la libertad, pero sobre todo desde el conocimiento y confiar. Para nosotros, para los actores, es fundamental confiar en el director. Yo sin director me siento como perro sin amo y he andado como perro sin amo muchos caminos de mi vida, ¿no? Pero me parece que es fundamental, pero para todo el conjunto, ¿no? Para todo. Y viceversa. Pues yo creo que no voy a hablar de lo que representa Lola para mí, porque no sé pero no hay palabras, quiero decir, con eso digo todo. ¿No? Yo no tengo palabras para lo que Lola Herrera significa para el teatro español y para mí. Pero sí voy a hablar de los actores. Yo creo que los actores es la pieza clave del teatro. Sin actores no hay teatro. E incluso yo creo que sin texto puede haber teatro, pero un actor sale al escenario y su propia presencia ya es un hecho teatral. Creo que son imprescindibles, como el título. Sí. Entonces, Lola es imprescindible. Pero lo que sí creo, y esto sí puede hacer polémica, es que hay muy pocos actores en España. Por lo que yo opino que es un actor. Creo que está llegando una oleada de gente que viene de otros medios para hacer teatro, pero que no están preparados para hacer teatro, para la dificultad y dificilísima técnica y materia que es un actor en el escenario. Con respecto a la dirección, en estos últimos 25 años, que yo quería un poco, porque si no me van a dar un golpe bien dado, en estos últimos 25 años yo creo que ha habido una oleada en que el director, entre los que yo me cuento, hemos tomado los mandos, ¿no?
unas veces bien, otras veces mal. Y nos hemos pasado, como siempre nos pasa, nos hemos pasado y ya llega un momento en que ya somos algo terrible, que es que ustedes no lo van a comprender quizás, pero para nosotros es terrible, es que somos los que hacemos el reparto. Hay unas excepciones, afortunadamente muy grandes, pero en general el director es el que hace el reparto, sobre todo en los teatros públicos. Luego me gustaría entrar en ese tema de los teatros públicos. Entonces, la relación entre el actor y el director ya es muy complicada, porque entonces el actor no tiene libertad para decirte que no está de acuerdo con algo, porque eres el que lo has contratado. Entonces eso rompe un pelín ese vínculo maravilloso, que es cuando de igual a igual el director está acompañando, nada más, no puede hacer nada más que acompañar al actor. Entonces, cuando eso se rompe, es muy difícil trabajar, porque el director, yo creo que nos hemos subido a un nivel que nos hemos pasado de línea, y yo espero que en los próximos 25 años ese nivel se recupere. Y el actor, hay excepciones naturalmente como Lola o Héctor Alterio, etcétera, que no pasa eso, pero el 90% de la profesión, el actor está en este momento por debajo del director, y eso no puede ser, porque el director tiene que ser de igual a igual, tiene que ser un compañero que se desnuda igual que se desnuda el actor. Entonces nos hemos puesto, en una situación muy difícil. Bueno, sin duda es un titular, hay pocos buenos actores en España, eso es un titular seguro. Es peor todavía lo que he dicho, no he dicho buenos. El actor es una profesión, ¿no? Pero no es por dar títulos ni por ser escandaloso. El ser actor es una profesión, una sagrada profesión, enorme, difícil, y es muy difícil porque lleva una parte de técnica, una parte de talento y una parte de humanidad. Y es muy difícil porque hay unas riadas de gente que, yo ahora teatro. Bueno, ¿usted por qué hace teatro? Si me estoy contando. Entonces, es a eso a lo que me refiero. Entonces, hay pocos realmente actores profesionales. Perdón, lo que José Carlos piensa. No es una ley de Dios, es lo que yo pienso. Ya, pero que está muy claro. Que bueno, aproximándonos ya al año 92. Sin embargo, hay un periodo inmediatamente anterior ya, ¿no? Del año 84 al 92, que explicaba en la introducción que se cerraron más de 40 teatros en España en ese periodo. Y si las cifras de la Sociedad General de Autores no mienten, también en ese periodo, 84-90, se pierden, digo literalmente lo que dice la Sociedad General de Autores, a mí me pareció una cifra casi delirante, 7 millones de espectadores. Sí, sí. O sea, ¿a qué obedece eso? Bueno, yo obedece claramente porque en ese momento la fuerza de la sociedad iba hacia otro lado. Es el momento de la movida, es el momento de la fiesta, es el momento de la diversión, es el momento del alborozo. Entonces, en ese momento el teatro pasa a un segundo lugar. Y luego, económicamente, como fue tal palo, ¿no? de lo que pasó, pues entonces de repente fue la primera crisis, no esta, sino la anterior. Sí, la anterior. Entonces, claro, eso lo primero que repercute es en el teatro. Pero yo creo sobre todo es porque vino un momento en que la gente tenía alborozo, ¿no? Es que lo que pasó fue una gran fiesta y la gente estaba en las calles y vivía feliz. Y entonces el teatro en ese momento, como siempre hace, retrocede un pelín, pero vuelve enseguida otra vez, no hay problema. Ha vuelto, de hecho. Claro que se ha vuelto. Vamos, está la Red Española de Teatros, que yo pensé que se había creado posteriormente, pero parece que se creó en el año 1992, según me dice la gente bien informada, ¿no? Y en el año 2000 parece que pasó a manos privadas, una gestión privada. Se hizo una asociación. ¿No? Sí. Eso fue una de las grandes penas, ¿no? Porque la red de teatros públicos, yo creo que es cuando el teatro se convierte oficialmente, a partir del 92, estando el PSOE en el gobierno, se convierte en un servicio público. Y yo creo que es de las cosas más importantes que nos han pasado a nosotros. El servicio público, la cultura como servicio público. Empiezan los museos, empiezan las bibliotecas, empiezan los teatros. Todo eso yo creo que fue una luz extraordinaria para todos nosotros. Se crearon teatros en muchísimas partes de España, se abrieron teatros. Yo tengo que decir el nombre de José Manuel Garrido, porque fue un hombre que luchó por abrir teatros por todos los lados y que hubiera un servicio para que la gente tuviera su teatro, de su propia comunidad, de su propia localidad, etc. Lo que pasó es que luego, claro, inmediatamente eso se ha dado forma a ¿cómo lo puedo explicar? A algo que contiene,
pero se olvidaron del contenido y se olvidaron del mantenimiento. Entonces, durante mucho tiempo eso estuvo manteniéndose a base de voluntarismo, pero luego mantener un teatro, mantener una compañía, mantener un sentido, darle un sentido a ese teatro es muy complicado. Entonces empezó a caer y últimamente pues realmente eso ha pasado a manos privadas y en el momento que pasa a manos privadas pues eso tiene ya otras características y el servicio público deja de tener valor, porque el valor que tiene es un valor financiero. Cuando es una empresa privada lo que quiere es ganar dinero. Claro. Entonces ya se confunde. Yo, por lo menos yo estoy confundido en cuando de repente no sé si es teatro público, teatro privado, no sé lo que está pasando ahí, ¿no? Muchas veces las empresas privadas están haciendo títulos y una misión de teatro público y muchas veces el teatro público está haciendo unas, memeces que no tienen sentido. Gracias. Ya no sé Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, vamos, está esa mezcla difícil de aclarar, ¿no? Entre lo público y lo privado. Yo he leído en algún momento una comparación entre lo que ocurre en los hospitales públicos de gestión privada con lo que ocurre pues en la enseñanza pública, los concertados y la privada. Sí que es lo mismo. Pero claro, en el caso del teatro es muy fácil. Es que el teatro público está encaminado para levantar la moral, el espíritu, la profundización, avanzar en las técnicas, avanzar en las imágenes. Es un servicio hacia el mejor espíritu del espectador, hacia el alma, hacia la bondad, ¿no? Yo soy un cursi, me perdonad, pero yo creo mucho en la bondad del ser humano y que hay que levantar la moral. Y arriba la ética. Y el teatro privado es un negocio. Y tienen que ganar dinero honradamente y estupendamente, y lo mejor que lo puedan hacer. Entonces, sí, es tan diferente la misión que la línea divisoria es clarísima. Entonces, algo va mal cuando esas líneas se mezclan. Claro. Si tú no puedes hacer una cosa porque no tienes dinero para hacerla, es muy grave. Cuando hay que hacer una cosa que es interesante, tienes un autor nuevo, un autor joven que aparece, escuelas de intentar formar a los actores, formar a los escritores, a todas las profesiones del teatro. Y de repente eso no se puede hacer y lo que hay que hacer es una cosa barata para ganar dinero, pues realmente es muy grave a nivel público. Luego, a nivel privado, para mí es maravilloso, yo trabajo mucho en lo privado. Yo, a diferencia con Lola, sí he trabajado mucho en lo público, porque Lola es una gran empresa, es una gran mantenedora, ¿no? Maravillosa de lo que es la honradez y la dignidad en lo privado. No, es verdad. Es mucho más difícil lo que tú has hecho que lo que hemos hecho nosotros, ¿eh? No, bueno, es difícil, o sea, el jugártela en una empresa privada, como eran las empresas privadas, en la época que me tocó a mí, que bueno, que no había dinero, las empresas privadas no tenían dinero, más que lo que entraba por taquilla. Si iba una cosa bien, funcionaba, cobrabas, y si no iba bien, no cobrabas, y cerraban la tienda y ya estaba, ¿no? Entonces yo empecé enseguida a trabajar a porcentaje. Muy pronto, a jugármela. Claro. Yo, en lugar de cobrar un sueldo, pues decía, no, pues el tanto por ciento. Con Ángel García Moreno, que es un asturiano. Pues ahí empecé y la verdad es que, bueno, pues he luchado desde donde he podido, claro está. O sea, no he tenido la suerte o la de poder entrar a hacer los grandes textos con las grandes posibilidades económicas, ¿no? Porque la empresa privada no las tenía tampoco. Y bueno, pues he hecho lo que he podido en el camino, pero siempre... No, pero yo creo, si me perdonas, yo creo que lo que tú has hecho es una heroicidad. Es decir, mantener, y esto escúchamelo y no me digas que no con la cabeza, mantener la dignidad y levantar el teatro al nivel que tú lo has levantado en la empresa privada, lo han hecho poquísimas personas. Porque realmente la gente se ha vendido a cosas muy baratas y tú no lo has hecho nunca. Entonces, hacerlo desde el teatro público, bueno, es más fácil, pero hacerlo desde la privada, yo por eso toda mi admiración y mi agradecimiento como ciudadano, no habrá palabras para describir la fuerza que has hecho. ¿Es verdad? Que bueno, una descripción de José Carlos, ¿no? Acerca de cómo están ahora las cosas, la he copiado literalmente, en torno a la irrupción de pequeñas salas en el concierto de la oferta teatral, ¿no?
Y decías así, se hace mucho teatro, pero de calidad no. La gente hace espectáculos como puede. Hay un resurgimiento que me gusta, pero esto de las salas pequeñas de 50 personas no da de comer a los actores y trabajan en condiciones muy malas, ¿no? Bueno, No sé si el periodista habrá reproducido literalmente. Sí, bastante. Sí. A mí me parece que sí, que ha surgido una necesidad. Todo esto ha sido no en estos 25 años, sino en estos últimos 10 años, ¿no? A mí me parece que han surgido todos estos microteatros, pequeños teatros. Me hablaban ahora que Rígola, Alex Rígola, un grandísimo director, ha hecho una función de Chekhov para 20 personas. Bueno, Grotowski hizo el mejor espectáculo que yo creo que se ha hecho nunca, en mi opinión, de los grandes mejores, que era El Príncipe Constante, basado en la vida del sueño, que lo podían ver de 40 en 40. Esas son las excepciones. Pero es que en Madrid, escuchadme porque yo hablo de Madrid, yo no sé más que no, realmente. En Madrid es que puede haber 100 pequeñas salas, 100 mínimas, donde caben 20 personas que pagan 2 euros y el actor, para actores profesionales, ganan a la semana 30 euros, 40 euros. Entonces eso es la autoexplotación. Porque además las pequeñas salas tienen empresarios de paredes, Lola, que tienen narices. Ya. Entonces cogen el 50%, o sea, igual... Te voy a decir Lola sabe que, y vosotros también os lo explico, don Arturo Serrano o don Corrado Blanco, que tenían el Lara y se quedaban con el 50%. Bueno, pues pasa igual con las pequeñas salas. Entonces, claro, es una barbaridad. Es una barbaridad. Pues entonces, ¿de qué comen? Entonces, un día hacer una función para 40 personas como un experimento, a mí me parece maravilloso. Yo los he hecho y yo encantado y trabajo. Pero eso no es teatro, el teatro de verdad. Eso no es el teatro para llegar a un grupo de espectadores y golpearles en el alma y que el actor tenga el tiempo y la economía suficiente para poder sobrevivir, porque es la autoexplotación. Y claro, además ahí caben, párame cuando quieras porque yo soy de lengua rápida. Además es un coladero, quiero decir que ahí vale de todo ya. De repente yo, en broma, yo ya no puedo soportar más comedietas de chicos de 30 años que tienen problemas con el piso. Es que he visto 50. Es decir, ya vale, ya no me cuentes ya más los problemas de los 30 años con problemas de piso. O sea, y luego cuando quieren hacer un Chekhov en una sala pequeña en que hay... Yo tenía a Lubova Andreyevna, la protagonista de El Jardín de los Cerezos, aquí colocada con un traje muy pobre, diciendo que venía de París, pues dicen, pues no, o sea, no vale, no podemos hacer eso. ¿Que es creativo, que por lo menos hacen algo? Sí, pero les estamos llevando un camino que yo creo que no es el bueno. Sin salida. Creo que no es bueno. Es que la profesión se ha hecho enorme. Se ha hecho enorme. Pasó de que nadie quería ser del teatro porque era una cosa, o sea, como deleznable para los padres. Era una cosa terrible para los amigos de los padres, para los vecinos, para todo el mundo. A que todo el mundo quiere dedicarse a esto. Todo el mundo quiere dedicarse al teatro. Hay escuelas, muchísimas escuelas de donde sale muchísima gente titulada todos los años y no hay el trabajo para toda esa gente, en el supuesto que toda esa gente pueda trabajar, ¿no? Porque es que es muy difícil. Claro. Muy difícil. Y no sé, porque hubo un momento en que había muchos abogados y dijeron no se estudia más que... pusieron una cantidad en cada universidad, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto también va a llegar un momento que va a haber que poner... O se amplía la... Y tú todavía hablas de los que salen de las escuelas, de miles de escuelas. Y los que no van ni a escuelas... Ni a escuelas, bueno. Que es el hijo de no sé quién, no sé qué, no sé qué. Sí. Mi niña va a ser actriz, dices, anda. No, hombre, pero si antes de nacer, yo he trabajado en televisión con niños recién nacidos, que antes de nacer ya estaban, cuando nacían, para ponerlos a trabajar. Que claro, siempre ha sido muy criticado lo de recoger la aceituna por el niño, está pequeño, recogiendo la aceituna, explotándolos. Y a los niños estos, ¿quién los explota? Los propios padres, ¿no? O sea, que ya desde la necesidad de unos padres que quieren que su hijo sea famoso, ya desde antes de nacer, es una cosa tremenda. Sí, es muy sí, es como muy si hubiera peligroso, sitio, además, si hubiera sitio para todo. La gente se lleva unos disgustos, además, porque claro, no salen, no pueden salir, entonces yo he vivido situaciones realmente angustiosas de pena, decir, pues es que hay gente que ha trabajado y que eso hacen 2 funciones, 30 euros.
a la semana. Sí, pero ¿quién puede vivir puede con vivir 30 con euros eso? a la Claro. semana? Pero así de gente, ¿eh? Bueno, pasando de la tragedia o del drama, por lo menos, Drama, que drama. es, lo dejamos Drama en es drama, drama. lo dejamos en drama, ¿no? A aspectos no de comedia, pero sí positivos, ¿no? ¿Cuáles han sido los grandes avances, ¿no? En estos 25 años desde el 92 hasta ahora, desde que tiene titularidad pública el teatro, la recuperación de teatros, en la Bueno, ahora, gestión? pues mira, me meto yo. Sí. Y ahora creo que estarás de acuerdo. Yo creo que uno de los grandes avances ha sido la manera de enfrentarse, de afrontar el teatro. A mí me parece que ahora el teatro de verdad, ¿no? El que ha sido siempre, el gran teatro, está afrontado desde el rigor. Yo creo que se ha perdido mucho voluntarismo, que sí, así, y está con un gran rigor. Los espectáculos generalmente tienen un rigor enorme y hay de aquel que no lo tenga, ¿no? A nivel técnico y a nivel interpretativo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que otro gran avance ha sido el amor al teatro español, al teatro de lengua castellana. Yo creo que el resurgimiento de Conejero, Mayorga, Millás, bueno, podría hablar de 200 aquí, es que están llenando ahora mismo salas de un teatro en castellano, en mi opinión, excepcional. La aplicación de las técnicas, ¿no? Cuando se aplican bien las técnicas, cómo han dado modernidad a los espectáculos, ¿no? Cuando se emplean los audiovisuales, o toda esta parte, la parte técnica, que ahora con un foco hace 30 efectos de luz que antes necesitabas 30 focos. Todo eso yo creo que ha sido lo mejor que ha producido, que es que el teatro ha cogido las riendas y se ha convertido en algo riguroso y muy potente y muy fuerte. La pérdida de todo eso es que realmente los espectáculos, exceptuando la empresa privada, los espectáculos duran muy poco. O sea, generalmente exceptuando pues, giras como las que hace Lola o las que hace Héctor Alterio o giras que se hacen, generalmente el problema es que los espectáculos estupendos mueren en cuanto nacen o tienen 20 días y no tienen más. Y eso es uno de los grandes problemas que ha habido ahora. ¿Y eso a qué se Claro, porque debe, además no? es una inversión con dinero público. Ahí Entonces, está el problema. ese dinero tiene que estar amortizado con espectadores. Entonces, eso lo tiene que poder ver, tendría que haber una forma de distribuir el espectáculo, de llevarlo a los sitios y que fuera viable, que no fuera, tampoco que fuera un agujero tremendo de dinero. No, Porque es que además, eso yo creo que no. ¿Por qué va a haber el derecho que lo vean en Madrid nada más? O Barcelona, nada o más. Barcelona nada más. No, o sea, yo creo que eso hay que hacerlo para que o pueda espectáculos tener... en Asturias, y no salen, no hay. claro, sí. Porque la red de teatros públicos ha dejado de cumplir Claro. para lo que fue creada. Claro, ¿no? claro. Es que ahí está el problema, es que la red de teatros públicos fue creada para eso, para poder correr, que hemos hablado millones de veces, si no hace falta que nos den dinero, no hace falta que nos den funciones. Claro. Ese es el problema para la gente, para los grupos. No me dé usted dinero, que no me vale para nada. Deme usted la posibilidad de que mi trabajo se vea por todo el territorio español e incluso sudamericano. Pero para eso hace falta una conciencia política de la cultura. Y se tuvo en un momento y se cayó. Eso es lo grande. Y luego otro problema que estaba planteando Lola, que hay veces tremendo, es que un centro dramático nacional no sale de gira. En la compañía de teatro clásico español no sale de gira, no está en gira constante. Y yo no creo que sean tanto dinero. No, pero fíjate tú, nosotros hicimos solas, lo hicimos con el CAT, el Centro Andaluz de Teatro. CAT, Centro Andaluz. Con el Centro Andaluz de Teatro. Bueno, el Centro Andaluz de Teatro parece ser que no sacaba de gira más que por Andalucía. Hacían unos cuantos bolos en Andalucía y ahí se quedaba la función. Bueno, pues solas la sacamos por toda España. ¿Con una empresa privada? Con una empresa privada. Pero te quiero decir que una de dos, o el espectáculo, una vez que se estrena, se lo regalan a una empresa privada, que me parece un derroche que no debe ser, porque, bueno, a ver a quién le toca o a ver quién tiene una influencia para... Pero hay también posibilidad de conciertos. Si tú puedes concertar con una empresa privada, semipública, y por una parte del dinero que gane la empresa privada va a las arcas del Estado. Pero todo eso necesita un pensamiento de alguien que políticamente quiera hacerlo, y no lo quieren hacer. No, porque no nos quieren. Eso es una de las cosas peores. Pero el avance técnico, para hacer la parte positiva, el avance técnico
de lo que son un espectáculo, el rigor que tienen los espectáculos, Hombre. no lo tenían hace 25 años. No, no. Hasta ahora, yo creo que hemos ido, bueno, han ido ya, la gente joven está haciendo un teatro muy potente, muy fuerte. Sí, vamos, iba precisamente yo por esa vía, ¿no? Decía Mario Gas, en el primer encuentro que hubo aquí, que confiaba poco en los políticos, pero mucho en las siguientes generaciones. Yo no sé si coincidís, los políticos no nos quieren, creí entenderte yo hace un momento. Yo creo que no les interesa la No cultura, interesa ni el nada. teatro, ni nada. O sea, a veces parece que vislumbras que les importa algo de la cultura, pero casi nunca es el teatro, por no decir nunca. Entonces, nosotros estamos muy desvalidos en ese sentido. O sea, porque no ves un político que vaya a los teatros, a ¿Sabes ver lo que pasa, funciones Lola, también? normalmente, sin escoltas y sin Es que el teatro, historias. eso que estás tú diciendo es que es verdad. El teatro es peligroso. O sea, el teatro hace pensar. El teatro da medios para discernir a la gente. El teatro le da muchas posibilidades al pensamiento y no lo quieren. Y además el teatro ha sido muy combativo y muy cañero. Ya. Le ha pegado, pero pero gordos de verdad. Y todo lo del 21% que entra dentro de estos 25 años, Sí. eso es un De castigo. esos 25 a la años y de cultura. esa falta de amor. Claro, falta. ¿No? Claro. De todas maneras, me parece que también, volviendo, sí, porque tengo ahora mismo en la cabeza el primer encuentro, parece que la última crisis no afectó tanto al teatro. Y una de las explicaciones, no lo sé, vosotros me diréis. Yo creo que sí, que afectó muchísimo la última ¿Sí? crisis. Le sigue afectando. Sigue, porque ha habido gente que no ha levantado cabeza más. Lo digo precisamente recordando lo que decía Mario Gas aquí, que se suponía, no sé si era Mario Gas o José María Pou, ¿no? Uno de los dos, que se suponía que el 21% iba a repercutir en taquilla un 21%, pero que eso no era del todo cierto. Hombre, que sí es verdad que al principio de la crisis se notó, ¿no? Pero que rápidamente se remontó. Lo que sí es verdad es que en el año Yo 2015... no sé con qué números contarán. En el año 2015, atendiéndose a los números que dan la Sociedad General de Autores, que son los de los que yo dispongo, se ha vuelto a recuperar el público del teatro en los términos de aquel año 84 de más de 11 millones. ¿No? Sí. Pero lo que ha repercutido, no sé si Mario y José María están hablando de Barcelona, que es muy diferente lo que ha pasado en Barcelona que lo que ha pasado en Madrid. Porque ellos tienen la lengua, con todo lo que ha derivado, pero tienen un apoyo, el teatro catalán tiene un apoyo enorme. El de Madrid ha sido para empresas privadas, es que les ha barrido. Han dejado de hacer la mitad de las producciones, Claro. con lo cual es la mitad de trabajo. Claro. Se han mantenido producciones, ha sido tremendo. Y para las salas, tremendo, por ejemplo, salas en Madrid están muy abandonadas, porque no ha habido dinero. Es decir, ahora estamos empezando a notar lo que ha pasado, pero la empresa privada ha seguido adelante con problemas enormes. El 21% de taquilla. No, y ha sido además, tremendo. la contratación de todo tipo, ¿no? O sea, Todo se ha ha bajado. caído, o sea, ha sido muy duro y se ha quedado muchísima gente en el camino. Y bueno, y muchas producciones, porque lo que podía hacer un empresario con el margen que tuviera de una función en marcha, pues resulta que como no era más que para pagar impuestos, pues en el teatro se pierde muy fácilmente el dinero. Mucho. Pero con una facilidad loca, o sea, pero que surja alguna cosa que pase en la ciudad donde vas y ya se acabó, o sea, que pierdas una semana de público, pues se puede venir un poco abajo en el espectáculo, ¿sabes? Puede ser una brecha que cause una herida grave en el espectáculo con acontecimientos al margen del teatro, ¿no? Que pasen en la calle, que pasen en la sociedad. Entonces, yo creo, la crisis yo la he vivido sobre el escenario, o sea, que he estado trabajando todo el tiempo y la verdad pienso que soy una afortunadísima, pero sé de muchísimos compañeros, muchísimos Y muchísimas que funciones. en una situación muy mala, porque y muy difícil de recuperar, ¿eh? Que ahora parece que se está respirando un poquito más. Pero además, mira, todo lo que desciende cae en picado rápidamente, pero luego eso, que vuelva a tener su espacio, Estabilizarse, cuesta ¿no? Sí. muchísimo. Porque tú hablabas de los espectadores, pero la recaudación, según la Sociedad de Autores, ha bajado.
con un 25-30%, porque ha habido siempre barato, más barato, intentando... Claro. Sí. Atrápalo, no sé qué, eso es... Pero claro, es abaratar para el empresario, eso, ¿qué es lo que le llega? Que bueno, a veces somos muy autocríticos con lo nuestro, a veces excesivamente autocomplacientes. Cuando se habla de otras latitudes, se habla del teatro que se hace en Londres, por ejemplo, y entonces, en fin, todo el mundo tiende a los beneplácitos. ¿Qué podría aprender el teatro español de otras latitudes? Pues, fíjate, yo te voy a ir a la contra. Lo que otras latitudes pueden aprender del teatro español. Es exactamente lo mismo. Nosotros somos un pueblo muy acomplejado y muy papanatas, eso es la verdad. Entonces estamos, como siempre, atontados porque tiene el nombre, pone Smith y se le va, que es Smith, ¿no? Yo soy muy viejo y he visto mucho teatro, afortunadamente, porque me gusta mi profesión. Yo he ido por el mundo. Yo no he visto un director como José Luis Gómez en ningún país del mundo. Yo no he visto un director como Miguel Narros en ningún país del mundo. Por ejemplo, hablando de mi especialidad, que son en ningún. Montajes que yo he visto aquí, La velada en Benicarló, Largo viaje hacia la noche, por no hablar de nada nuestro, ¿no? Sí. Yo no los he visto en ningún país del mundo. Luego cosas espantosas y otras cosas estupendas. Pero es que también fuera se hacen cosas espantosas. Sí, el problema es que la gran diferencia que hay, y es el tema de estos 25 años, para mí fundamental, es la formación de la gente de teatro fuera y la formación nuestra. Es donde está. Yo creo que nosotros somos el país, creo, esta es una opinión tonta, mía. Yo creo que es un país con más talento, es imposible ya más talento, se nos sale por los chorros. Eso es verdad, es que tenemos talento, tenemos pasión, es verdad. No, es que lo creo firmemente, ¿no? Pero nos falta disciplina y rigor. Entonces es que una cosa va por otra. Pero tú desde fuera ves gente muy... Yo te puedo decir una cosa que he contado toda mi vida. Estuve un año en Nueva York, yendo al teatro todos los días. Nunca me engañaron. ¿Está claro? Nunca. Sí. Actores en actores, la luz era la luz, pero yo nunca vi nada tan bueno como aquí en España. Pero nunca vi nada tan malo. Entonces, ese es el problema. Entonces, nunca te engañaban. Y aquí en Madrid, perdón, aquí en España, no, es que no lo sé, es que aquí no lo sé. En Madrid te dan gato por liebre. Muchas veces dices, ¿pero esto qué es? ¿Qué me están contando? ¿Entiendes? El otro día, viendo un espectáculo, me dices, hombre, por favor, que tengo muchos años, no me hagan comulgar. Entonces, yo creo que la falta de rigor, y en estos 25 años, yo creo que ha venido una oleada muy tremenda para mí, que es el desprecio a la palabra. Entonces, eso es un tema que me gustaría también exponer en estos 25 años, en que de repente estábamos hablando Lola y yo en la comida con unos compañeros, y contigo hemos hablado, y diciendo que cuando un actor hace del yo mismo, que es una práctica actual, que es, yo creo que es imprescindible que el actor se conozca a sí mismo, pero lo que no puede es quedarse en, oye tú, mira facha, mira que voy, oye, mira que, no entiendo, ¿qué dicen? Eso es lo que yo digo constantemente. ¿Qué han dicho? ¿Qué dicen? Porque ha habido una oleada de este tipo de trabajo, de interioridad del propio yo del actor, y han olvidado lo que es el paso al personaje. Y el paso al personaje realmente es una cosa que tenemos que insistir, en que el teatro tiene que crear personajes que lo que dicen es orgánicamente dentro de su cuerpo. Y este es uno de estos problemas que yo me enfrento actualmente muchas veces como director. Es decir, cuidado, incorpora la palabra. Si es teatro de palabras, si no es teatro de palabras, pues estupendo. Si es mimo, danza. Pero, oye, tú, mira que a mí, mira que, oye, me mola. Dices, hombre, cuidado, ¿no? No sé, no puede ser, ¿no? Es un poco tremendo. Es un poco tremendo. Entonces quería tocar este tema porque me parece que es un tema muy peligroso en este momento. Eso tiene que ver con el aprendizaje de los actores, pero incluso previamente, ¿no? Perdona. Sí. No, eso tiene que ver con los WhatsApp, con los móviles. Claro, eso es el problema. Eso es la generación nuestra, tenías que comunicarte con la palabra, aunque fuera para decir maldito no sé qué, pero tenías que expresarte con la palabra. Es que ahora es que mi nieta me pone XP, corazoncito. Mi nieta, 12 años. Claro, el hablar es comunicar, es dar tu amor a través para que te entienda la otra persona. Entonces no es un problema de los actores, es un problema de la sociedad. Sí, no.
No, quería referirme a la enseñanza, no para actores, sino la enseñanza del teatro en general, ¿no? Que cuánto urgiría, ¿no? En un momento determinado, se explicaba también en el almuerzo de esta tarde, que, bueno, que se entendió que las artes escénicas debían estar respaldadas por la institución pública del mismo modo que lo estaban las bibliotecas con anterioridad y hasta ese momento, ¿no? Pero claro, si la categoría es esa, debería también llegar a la enseñanza, supongo, ¿no? Empezando por el principio. Es que yo creo que, eso hemos hablado ahora muchas veces, es que ¿qué pasa en las escuelas, no? Es que cómo nos están enseñando lo que es la oratoria, la elocuencia, el poder expresar sus opiniones a través de la palabra, pero como eso no se toca, como no hay, lo que es, claro, tú vas a Inglaterra, me decías, tú vas a Inglaterra y se te cae la baba. Ese actor, ¿por qué habla tan bien? Si es que lleva desde los 5 años recitando Shakespeare, ¿sea actor o no sea actor? Entonces, claro, es que ya tocamos un tema muy grave, es que la enseñanza desde abajo, es que ya nos metemos en cosas muy, muy, muy importantes. Es que la enseñanza es fundamental, la enseñanza de todo lo que es el hecho escénico, yo creo que es fundamental para los niños, para poder expresarse, para poder jugar, para tu play, ¿no? Para poder conocerse. Para conocer y conocer a los demás, ¿no? Y conocer a los demás. Bueno. Que hablando de conocerse a uno mismo, ya vamos desembocando antes de conceder también la oportunidad necesaria al público de que os pregunte. Conocerse a uno mismo es un poco el viaje que has hecho con 5 horas con Mario, ¿no? Que empezarás la sexta gira. Te decía yo que tú no estabas segura. Sí, es la sexta. No sé, no lo sé. No lo llevo por cuenta. Que nos cuentes un poco, ¿no? Cómo ha sido esta historia que no sé si todo el mundo la conoce. Sé que sería muy, muy largo, pero en fin. Sí, es que realmente, digamos que 5 horas con Mario llegó en un momento determinado de mi vida que yo ya había descubierto y había jugado mucho en el escenario con muchos personajes y fuera del escenario, en la televisión también, y porque la televisión nos dio una oportunidad a los actores que fue muy buena. Hacer un Arniches hoy, hacer un Shakespeare mañana, o sea que te quiero decir que eso no lo haríamos muy bien quizás, o muy mal lo haríamos, pero lo cierto es que tomábamos contacto con todo ello. Y entonces teníamos que jugar a hacer todos esos personajes, aproximarnos a esos personajes. Entonces fue un aprendizaje, yo creo que válido, duro, durísimo, pero muy válido. Ha sido mi escuela realmente, porque además luego podía verme y podía criticarme, y entonces podía decir que mal esto no lo tengo que hacer nunca más. O sea, era un espejo donde poder mirarte y ver tus errores, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cuando llegué a Mario realmente empecé con Carmen Sotillo, me fascinó y trabajé, trabajé mucho con ella. Trabajé de una manera muy cercana, de una manera muy especial, porque tenía una directora que también le interesaba mucho lo que estábamos contando. Y claro, cogimos un texto que había escrito Miguel Delibes, nada más y nada menos, pero que era un hombre. Y entonces, claro, nosotras lo hacíamos desde nosotras, que éramos mujeres. Entonces, el texto, yo me acuerdo que alguna vez me dijo Miguel, vosotros decís algo más de lo que yo he escrito. Yo decía, no, Miguel, no decimos ni una sílaba más, o sea, ni menos. O sea, vamos, el texto era calcao en cada escena y tal. Y entonces, no, pero es que esto... Y es que, claro, lo llevamos desde nosotras a componer ese personaje de Carmen, que estaba llena de topicazos, parecía una mujer completamente vacía, estúpida. Y la verdad es que, le pusimos los sentimientos, las frustraciones, todo lo que había detrás, ¿no? Entonces ese trabajo fue un trabajo estupendo para su momento. Conseguimos
dar en el kit del asunto, porque cuando se publicó la novela, pues la verdad es que a Carmen Sotillo la pusieron verde, el personaje, al personaje de Carmen Sotillo, se ensañaron. Mario era un santo, no sé qué. Delibes terminó diciendo, Mario no tenía más remedio que morirse porque es lo único que podía hacer. Hasta él mismo fue transformando su manera de hablar de los personajes, ¿no? Y yo creo, esto no me lo dijo nunca, pero la impresión que tengo es que Miguel llegó a conocer una parte de Carmen que él no conocía. Yo creo, claro, o sea, claro. porque fue la parte que nosotros le dimos, Claro. ¿no? De la trastienda de Carmen. Entonces esto, bueno, pues se ha hecho en varias ocasiones, a través de los años. He hecho otra función y luego he recogido el muerto y me he ido otra vez a hacer. Y cada vez que me he encontrado con Carmen Sotillo, pues, bueno, lo he mirado desde otro ángulo. Vamos, lo hemos mirado porque siempre lo hemos hecho Josefina y yo, Josefina Molina y yo. Y entonces, bueno, pues hemos visto otras cosas y han salido otras cosas. Y bueno, yo dejé de hacerlo en un momento determinado y pensé que no lo iba a hacer nunca más en mi vida, porque pensaba que ya era mayor para hacer ese personaje y que no debía hacerlo. Pero con motivo del 50 aniversario de la edición de la novela, terminé haciendo unas semanas en Madrid, en el Reina Victoria, otra vez el monólogo. Y cuando me he encontrado con Carmen últimamente, lo hemos pasado. No os podéis hacer idea cómo lo he pasado. Entonces, en vista de eso, y cómo lo he pasado yo y cómo lo ha pasado la gente que ha ido al teatro, ¿no? Entonces, vamos a hacer vamos a dar una vuelta a España y vamos a ir a Madrid con la función esta, con el Mario otra vez, pero lo que tú me decías es que, bueno, yo a través del tiempo, cuando tienes la posibilidad, que esto una actriz es muy difícil que la tenga, de hacer ese mismo personaje a través de los tiempos, cuando los personajes no se les acaba el fondo. O sea, yo con Carmen, o sea, cuando creo que estoy al final de un pasillo y me voy a dar contra la pared, hay una puerta que abro y que descubro otras cosas. Y es como la fuente inagotable lo del personaje que escribió Miguel. Yo no sé hasta qué punto es él, hasta qué punto es Josefina, hasta qué punto soy yo misma que descubro cosas de yo misma y de las mujeres que conozco. No sé, pero lo cierto es que todo eso se une en el personaje y a mí me lo hace pasar tan bien, porque me lleva por unos mundos que me interesan mucho, porque es un mundo muy femenino, un mundo lleno de silencios. Entonces, lo que hay detrás de esos silencios o de esas barbaridades que dice Carmen Sotillo me interesa mucho, porque yo creo que la sociedad ha cambiado muchísimo, desde luego, desde la época de Carmen hasta ahora, pero que las mujeres no hemos cambiado todo lo que teníamos que haber cambiado. Hemos dado pasos de gigante, con muchas dificultades, pero que todavía nos callamos muchas cosas y las disfrazamos para no hacer frente a nuestra realidad, ¿no? Entonces, me sigue interesando ese mundo de la claridad, de quitar la hojarasca y ver lo que hay detrás. Boquiabierto. Sí, sí. Que bueno, decía en las líneas preliminares que aparte del director teatral estaba también el director operístico, ¿no? Y los últimos trabajos que has hecho han sido Fidelio, El gato montés, de Penella, y ahora tienes en perspectiva Iván el Terrible de Prokofiev, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el director de teatro y el director operístico? Pues te lo voy a contestar, pero tengo que decir una cosa antes. Yo me paso la vida explicándole a la gente con palabras absurdas y estúpidas la diferencia que hay entre literatura dramática y teatro. Y me acaban de dar una lección que me han dejado por los suelos, porque no se puede explicar mejor la diferencia de lo que escribe Delibes, literatura dramática, al hecho teatral. Con lo cual he aprendido ya todo lo que tenía que aprender y cuando vaya a la próxima clase se van a enterar lo que vale un peine. Tarde aprovechada, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, menuda lección acabas de dar, Lola, sobre lo que es la literatura dramática y lo que es el teatro, ¿no? Respecto al otro, bueno, es una diferencia fundamental. La música manda. En la ópera el patrón es el director de orquesta y yo encantado.
Entonces, únicamente nosotros vamos a servir, la parte escénica va a servir para que esa música comunique los sentimientos, ayudar en todo lo posible. Pero el trabajo, en definitiva, con los cantantes es prácticamente el mismo que con los actores. Es encontrar su fuerza interior, es encontrar su emoción, es que lo que cantan tenga sentido, que no digan notas musicales, sino que digan palabras, que ellos entiendan que que no pueden decir te quiero mirando al director de orquesta, puede producir una situación muy extraña, que digan uno a otro mirándose, en fin, ese tipo. Hay diferencias, pero en definitiva el trabajo es el mismo. Es más, todo el mundo te dice, qué difícil, y dices, no, mucho más difícil el teatro, muchísimo más difícil el teatro. La ópera es tienes más apoyo tú, más fácil. Y ya casi como apéndice local, y dirigir una gira de Víctor Manuel y Ana Belén, ¿en qué consiste aproximadamente? No, Ana es mi hermana prácticamente. Nació al teatro con 14 años en la misma escuela que yo, entonces nos conocemos a los 14 años. Entonces ella siempre me pide que le ayude en los conciertos. Entonces lo que yo hago es un poco intentar hacer la dramaturgia del concierto, que tenga una unidad, que tenga una estética, una belleza, que las canciones tengan sentido. Con Víctor es un poquito más difícil, pero con Ana hacemos pequeñas obras de teatro. Cada canción es una pequeña obra de teatro. Víctor es que es más. Si los artistas sois vosotros, nos dice. A pesar de que hizo cosas con Gonzalo Suárez, tiempo A, sí, ¿no? Bueno, no se lo pregunto, no se lo digas, que se muere la risa. Bueno, pues lo dicho, seguramente yo me he excedido en mi cometido, o sea que pasamos los trastos al público para que pregunte lo que le parezca oportuno. Sí, sí. Qué difícil es esto. Lo que no sé si habrá... No se podía dar luz para que les viéramos, Sí. ¿no? ¿Verdad? Claro. Un poquito a las salas, que si nos Las vemos salas. es como una tortura. Alguien solicitaba... sí. Qué gusto, A qué ver. guapos. Sí, sí. Buenas noches. Muy buenas. ¿Dónde se oye? Buenas ¿Sí noches. se oye? Sí, sí. Sí. Ah, Bueno, lo primero, gracias por todas las intervenciones. A lo largo de este rato, ¿no? He estado reflexionando un poco, viendo la sala y con la pequeña, porque no llevo tanta vida, experiencia que tengo quizá, ¿no? Un poco en diferentes actividades culturales, que miro las salas, ¿no? Y veo generalmente hay un número mayor de mujeres, ¿no? Que de hombres. Veo los estudios de humanidades, suele haber un número mayor de mujeres que de hombres. Veo las facultades de periodismo, suele haber un número mayor de mujeres que de hombres. Y veo este ciclo y con profundo respeto a todas las personas que estáis encima de las tablas, y veo a 4 conductores hombres y veo a 6 hombres que representan a la escena teatral y a 2 mujeres, ¿no? Y entonces también rescatando un poco lo que acaba de comentar Lola Herrera, ¿no? de la aportación como mujer que ha tenido al texto de Delibes, yo me pregunto también qué hace falta, ¿no? Para estos años que siguen y para estas generaciones que seguimos de mujeres, para empezar a que nuestra voz suene con la misma potencia que puede sonar la de los hombres, ahí encima y en el día a día también, ¿no? Y por eso también quería preguntarle a Lola Herrera cómo lo puedes ver tú y quizás si pudieras ahondar un poco más en eso que has empezado a contar, ¿no? Y que a mí la verdad me ha llegado mucho de que también necesitamos hablar, ¿no? Y necesitamos abrir con puertas que no hemos abierto y bueno, que si pudieras extenderte un poco más en eso, te lo sí, bueno, agradecería. eso es una lucha continua. O sea, lo nuestro de las mujeres, todo ser humano, pero las mujeres ya sabes que lo tenemos crudo. Hemos dado pasos de gigante en el último siglo, pero la lucha sigue. Y no nos podemos acomodar un segundo. Y indudablemente, aunque bueno, ganamos mucho con la incorporación al trabajo, la píldora, una serie de cosas, también nos ha caído mucho encima, que es
bueno, que las distintas situaciones que han venido en esos años, como ha sido pues el que al incorporarnos al trabajo, es el trabajo más la casa, más los niños, más luego la crisis, los nietos, los sobrinos, o sea, muchas cosas que han caído siempre sobre las mujeres. Entonces, yo creo que las mujeres estamos llenas de curiosidad, que es lo que no tenemos que perder nunca. Curiosidad y necesidad de meter la cabeza y de contarnos las cosas realmente. La situación que tengamos cada una, la realidad que vivamos y protestar desde la casa, o sea, desde no sé, tratar de no ceder tu sitio ni tu espacio a quien conviva contigo, ¿no? Sino puedes prestárselo un ratito, pero yo creo que tenemos que seguir andando y tenemos mucho que rescatar todavía. Porque lo más que, o sea, hay muchos hombres, o sea, el sector masculino nos deja que parezca que, pero luego resulta que no es así, ¿no? O sea, que poco a poco hemos ido consiguiendo muchas cosas, pero yo creo que más en la apariencia que en el fondo, ¿no? Todavía tenemos que satisfacer muchas conquistas y bueno, eso es una lucha continua, hermosa, no te puedo decir más. Esto ya es estupendo que aquí y en muchos sitios, como has enumerado, haya más mujeres que hombres, lo que quiere decirse que vamos rescatando espacios, ¿no? y que tenemos un interés que hay muchos hombres que no tienen. Entonces, bueno, ya vamos por buen camino, que eso ya yo con los años que tengo me parece que es una garantía de continuidad y de prosperidad para la mujer, ¿no? de espacios. Y bueno, pues no nos queda otra más que batallar. Yo creo que no dejaremos nunca de batallar. Es una lástima que no nos den más sitio porque a mí me encantaría no sé, que dirigiese mi país una mujer. O sea, me encantaría, no esas mujeres que quieren imitar a los hombres y que se comportan como los hombres, ¿no? En cuanto a mando, a yo quiero, yo... No, con la mentalidad de una mujer y con la manera de hacer las cosas que tenemos las mujeres, ¿no? Con la mano izquierda, con la mano izquierda o la mano derecha, pero bueno, que el caso es que me encantaría poder, antes de irme de aquí, me encantaría que alguien fuese presidente, una presidenta de gobierno, me encantaría poder ver eso, ¿no? Porque me encantaría saber, o sea, me gustaría mucho tener la experiencia de saber lo que podía hacer una mujer desde ahí. Así que tenemos que daros prisa en batallar porque yo ya soy muy mayor, o sea, tengo que verlo, de hacerme ese regalo. ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Sí. Lola Herrera, José Carlos Plaza, Alberto Piquero. Tengo que entender por la exposición, sí señor, magnífica de Lola Herrera, de cómo pasa el texto, del texto a la actriz y de la actriz a la platea, tengo que entender que el famoso debate entre la palabra como dominante, ¿no?, del hecho teatral y la palabra en la misma jerarquía que el resto de los signos teatrales está cerrada, ¿no? ¿Me explico? No entiendo bien, ¿no? No entiendo. Quiero decir que el teatro posmoderno sostiene que la palabra está en la misma jerarquía que el resto de los signos del teatro, las luces, el decorado, los movimientos, ¿no? Tengo que entender que un teatro sin palabra y con la palabra por encima de los signos no puede existir. Bueno, la palabra es importantísima, o sea, pero yo creo que se puede hacer teatro sin palabra también, ¿no? Claro. O sea, depende de lo que quieras hacer, pero vamos, yo creo que se puede hacer, crear magias y crear un espectáculo se puede crear de muchas formas. Aquí tenemos un director que hace verdaderas maravillas, o sea, que no es imprescindible la palabra. O sea, yo creo que es maravillosa. O sea, a mí me encanta la palabra y me encanta
lo que se puede decir hablando y además, o sea, con los textos bien construidos que llevan a los personajes de la mano, que me encanta y que cuentan situaciones. Me gusta mucho la palabra, pero yo creo que se puede trabajar también sin ella en el escenario. ¿Más? Hola, buenas tardes. Quería felicitar de verdad y de corazón a los invitados por sus largas y fructíferas carreras. Y ya que estamos en lo entrañable y lo tierno, yo tengo unos recuerdos, y si me permiten, de la iconografía teatral que uno tiene en ese ajedrez de recuerdos. Tengo uno de Lola Herrera, que a ver si ella me puede situar. Yo el recuerdo más antiguo que tengo de Lola Herrera es una escena en televisión que ella salía con una vaca y un cuartillo que iba por la calle vendiendo leche, y no consigo recordar dónde lo vi, si era Cañas y Barro, La Barraca. No, era La Barraca. Y era el personaje de Pepeta, que era una lechera. Que lo pasé con aquella vaca. No sabéis, porque mientras estuvimos en la Albufera y por todos esos sitios que estuvimos, pues muy bien. Pero la vaca cuando la llevaron a Valencia y teníamos que hacer unas escenas por las calles de Valencia, yo llegué a hacerme amiga de la vaca y la hablaba para serenarla, la hablaba bajito y tal. Pero claro, yo no me había dado cuenta que en el campo, cuando yo la hablaba y me ponía muy cerca de ella, hacía pis. Y claro, cuando llegamos a Valencia, cada vez que el director decía acción, decía que nos preparásemos, que íbamos a empezar, y yo, para que no se me moviese, ¿no? La hablaba un poco, pues la vaca, unos charcos increíbles. Bueno, y además había que parar, había que irse a otro sitio para no empezar con el charco. Bueno, fue un rodaje muy bonito aquel. Muy bonito, aparte de lo de la vaca, pero fue una cosa muy entrañable. Estaba Terele, que se nos acaba de ir hace poco. Había mucha gente muy amorosa. Recuerdo muy bonito. Es un recuerdo precioso lo que tengo de esa historia. Recuerdo haber visto 5 horas con Mario en el Almirante aquí hace muchos años. Y con José Carlos quería disculparme por una metedura de pata muy gorda que tuve con él en el año 81, en el Cine Salamanca, ¿puede ser? Cine Salamanca. Puede ser. El juicio al padre de José Luis Gómez, que me invitaron. Fantástico, estaba allí como un pulpo en un garaje porque estaba Buero Vallejo, Luis de Pablos, Rosa Chacel, Lieberman, el psiquiatra, no sé cuánta gente más. Y en un momento determinado llegaste y nos presentaron y yo dije, ese es el joven de 20 y tantos que quiere agradar, y dice, sí, acabo de ver un montaje con dirección suya, esta noche gran velada, Quiz Peña contra Alarcón. Y tuvo la deferencia de no decirme nada. Y mi socio en aquel momento, César Verdáis, me dijo, oye, que no es de él, que es de Manuel De todas Collado. formas, tu equivocación no me puede llenar más que de honor, porque la velada en Benicarló es de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. O sea que ningún problema, todo lo contrario. Pues quería disculparme. Y luego quería otra cosa. El otro día se dijeron aquí cosas muy graves y no solo las que dije yo. Y es la segunda vez que se lo oigo a un argentino. Antes se lo oía a Jorge Ines en una radio de Cali, de Colombia. Y dicen que aquí no se interpretaba hasta que no llegaron ellos. Y luego Hipólito ya defendió la posición de Layton el otro día. Yo, que fui alumno de Layton, el 89, Hedda Gabler, un recuerdo para William Layton, gran maestro. Y se dijo que no existía la interpretación en España, que era todo declamación y recitado, hasta que no llegaron ellos. Y yo quería saber la opinión de José Carlos Plaza, sobre todo siendo director de Layton y una serie de cosas. A mí, yo que también leí eso, me dolió bastante. Pero bueno, no voy a decir mi opinión Vale. sobre cómo se compra un argentino, ¿no? Pero bueno, ellos son así, y yo creo que ellos han hecho una labor buena aquí en España, con cosas muy negativas, cosas muy positivas, pero yo creo que desde mucho antes, incluso de antes de Layton, ha habido trabajos de interpretación enormes
tenemos aquí delante, trabajos grandísimos, Leighton, pero no solamente Leighton, Miguel Narros, José Luis Gómez, Nuria Esper, es decir, por favor, con cuidado, con mucho cuidado, con mucho respeto, pero aquí ha habido grandísimos, vamos, desde hace muchísimos años, y yo no tenéis edad, casi ninguno de los que hay aquí, pero vamos, yo te hablo de Cayetano Luca de Tena, del señor Luis Escobar, de Irene López Heredia, en fin, ¿para qué explicar? Entonces yo creo que, bueno, son un poco bocazas, entonces, bueno, también son compañeros, entonces, bueno, cada uno que diga lo que quiera. Son como de Bilbao, ¿no? ¿Eh? Son como de Bilbao. Un poco, sí. Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Sí. Ya para terminar como broche, en aquel momento, en el 89, yo era becado de dirección en el Clásico con Marsilla, que es vergonzoso a Palacio, y cada 10 minutos, pero no era tanto, pero de vez en cuando Adolfo decía, ¿qué daño ha hecho el psicologismo al teatro español? Yo creo también que no, pero bueno. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque son opiniones que se dan en contextos, en situaciones muy complicadas. Yo creo que el psicologismo ha ayudado muchísimo al teatro español, como tantas otras cosas, y por supuesto el exceso ha llevado a situaciones absurdas, ¿no? Entonces, dependen. Mira, yo te puedo poner un ejemplo para ayudar en esta historia. Yo he visto una función basada en el psicologismo, hecha por un grupo de teatro argentino, ya que hablamos de ellos, que es una de las cosas más extraordinarias que yo he visto. Y ese mismo grupo hacer luego un espectáculo de Chekhov, y era un horror, el mismo grupo. Entonces es que depende, porque cuando se utiliza para tus propios fines, se utiliza el psicologismo para hacer una creación personal, pues de repente funciona muy bien, y en otros casos no funciona. Entonces yo creo que como el teatro lo bueno que tiene es como la sociedad, que tenemos de todo, y coges de todo, el psicologismo, brechtiano, Stanislavski, lo que tú quieras. Y tú, y esto te lo digo yo con mucha experiencia, no buena, pero mucha, que al final te haces tu librillo y sacas de todo lo bueno. Entonces cuando decimos esas frases categóricas, pues luego nos arrepentimos. Estoy convencido que Adolfo se arrepentiría de esa frase. Bueno, yo decía al principio, no sé si hay alguna palabra más. Pues Que decía al principio que era previsible, ¿no? Que fuera una tarde de lección magistral de teatro y también de sabiduría y de humanidad. Se cumplió, era fácil preverlo. Así que en mi caso solo me queda agradecer infinitamente lo cómodo que me habéis hecho sentirme y desde luego también a todo el público que supongo que habrá sido tan feliz como yo escuchándoos. Así que simplemente hasta la próxima, ¿no? Nos vamos, ¿no?